Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos. Como siempre es un gusto poder compartir otra sesión del curso de Introducción al Derecho 2. Como bien mencionamos en la clase anterior, pues ya empezamos a ver la forma en que se materializa la consecuencia jurídica o la consecuencia de derecho. Ya platicamos un poquito referente a lo que es el derecho subjetivo. Prácticamente pues hoy vamos a abordar el tema del deber jurídico, ¿verdad? Yo les había pedido que leyéramos un poquito sobre el deber jurídico. ¿Qué es el deber jurídico? Catherine Ramírez. No está Catherine en clase. Catherine no está en clase. Bien. Si fuera tan amable, Damaris Hernández. ¿Qué es el deber jurídico? Según lo que usted pudo leer. Buenas noches, Lick. Muy buena noche. Yo estaba leyendo que según Kelsen es ¿Sí? aquella conducta contraria al hecho ilícito o antijurídico. No.
No es eso el deber jurídico. ¿Alguien más? Esas son las causas de justificación en derecho penal. Daniel, adelante. No está Daniel. Diego y luego Jacqueline. Buenas noches, licenciado. El deber jurídico es Buenas una noches. obligación o responsabilidad que una persona tiene según la ley. Esto es lo que se debe cumplir. De lo contrario, pues, el deber jurídico puede romper responsabilidades. Gracias, Daniel. Jacqueline, ¿estamos de acuerdo con lo que mencionó Daniel? Con lo que mencionó Diego, perdón. Sí, justo era lo que iba a decir. ¿Qué es deber jurídico entonces? Dígalo. Bueno, para mí es resumido una obligación impuesta por la ley. Una obligación impuesta por la ley, ¿verdad? Gracias. Como lo mencionó Diego y lo mencionó Jacqueline, habíamos mencionado que el deber jurídico no es otra cosa más que una prestación o que una obligación establecida en la ley, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que la consecuencia jurídica puede tener dos formas de manifestarse. La primera es el ejercicio de un deber, derecho subjetivo, o el cumplimiento de una obligación o deber jurídico. Bien. Por ejemplo, Abelardo Latorre establece que es la obligación impuesta por una norma jurídica de realizar cierta conducta, la cual puede consistir en hacer o no hacer algo. Sí, Eduardo García Maínez, por ejemplo, un autor mexicano bastante reconocido y aceptado, establece que es la restricción de la libertad exterior de una persona. Que esa restricción se va a derivar de la facultad concedida a otra persona de exigir de la primera cierta conducta que puede ser positiva o que puede ser negativa. Otros autores, por ejemplo, como puede ser el caso del licenciado Alvarado, establece que es una obligación implantada por una norma jurídica, que tiene que ser respetada por todos los individuos. Otros autores sostienen que consiste en esa obligación impuesta por una norma jurídica de observar una cierta y determinada conducta. Si se dan cuenta, prácticamente pues van de la mano. Van de la mano estas definiciones porque todos lo dicen de diferente manera, pero aterrizan en lo mismo. El deber jurídico es impuesto por una norma jurídica. El deber jurídico consiste en la obligación que la ley regula para determinado sujeto. Esa obligación puede consistir en hacer algo o en dejar de hacer algo. Sí, de la misma manera, Eduardo Maínez tiene bastante razón cuando nos dice que es la restricción de la libertad exterior de una persona. ¿Por qué? Cuando se regula una norma, ¿sí? A pesar de que se regulan derechos a nuestro favor, también se están estableciendo obligaciones en contra de las personas. Mientras más normas existan, más obligaciones debemos cumplir. Eso quiere decir que la persona, con el paso del tiempo, al irse regulando más normas, ya no puede ir actuando tan libremente, ¿verdad? Porque mientras más normas, más obligaciones, cada vez el campo de acción del sujeto se vuelve más estrecho, se vuelve más limitado. Eso quiere decir que ese grado de decisión entre lo que puede y no puede hacer se encuentra restringido. Por eso es que García Maínez dice que el deber jurídico es esa restricción de la libertad exterior de una persona. En otras palabras, entonces les mencionaba que el deber jurídico es la obligación contenida en la norma. A diferencia del derecho subjetivo, el derecho subjetivo, sí, la misma ley le concede a la persona esa facultad para que decida si hace o no hace algo, para que decida si cumple o no alguna conducta establecida en la norma. En el caso del deber jurídico o de la obligación,
la persona no puede decidir si la cumple o no la cumple. Si la ley regula una obligación, automáticamente debemos cumplirla. Es por eso que el derecho es coercible o coercitivo, ¿verdad? Ante la posibilidad de que las personas no acaten en forma voluntaria la norma o la conducta prevista en la ley, el derecho regula los mecanismos necesarios para asegurar su cumplimiento. Eso quiere decir que el legislador va un paso adelante y se da cuenta de que por el simple hecho de que una norma exista, no garantiza su cumplimiento, no garantiza que sea efectiva. De esa cuenta, entonces, regula en la misma ley o legisla en la misma ley mecanismos que nos van a obligar a cumplir las normas, pero ya de una forma forzosa, ¿verdad? De una forma obligada. Si un papá no quiere prestar alimentos a su hijo, la ley establece que este padre se va preso. Y la única forma que tiene para salir de la cárcel es pagando. Ahí la ley le está obligando a cumplir esa obligación, ¿verdad? La obligación no es como el derecho subjetivo de que la ley me permite ese grado de decisión para cumplirla o no. La obligación tenemos que cumplirla. Si no cumplo el deber jurídico, la ley regula el mecanismo a través del cual me va a obligar a cumplir. Bien. ¿Cuál es el fundamento del deber jurídico? El fundamento del deber jurídico es el derecho mismo, ¿verdad? Porque al momento que se establece o se regula alguna conducta, automáticamente se están estableciendo y reconociendo obligaciones para otro sujeto. Lo que para nosotros es un derecho, para otros será una obligación. Por ejemplo, cuando el Estado sacó la ley que iba a subsidiar parte de la tarifa de la luz eléctrica, alguien debería pagarla, ¿verdad? No es que la empresa eléctrica iba a hacer una rebaja o iba a dar un beneficio de cobrar menos. La luz iba a seguir costando lo mismo. La única salvedad es que no la íbamos a pagar nosotros, ¿verdad? La iba a pagar el Estado. La ley reconocía el derecho a nuestro favor de pagar menos por la energía eléctrica, pero también establecía la obligación del Estado de obligarse a pagar lo que nosotros íbamos a ser beneficiados. Lo mismo pasó con el tema del gas propano, ¿verdad? Ahora bien, decíamos entonces que el fundamento del deber jurídico no es otro más que la existencia del derecho mismo, porque automática y necesariamente al regular una conducta en la norma, se establecen derechos y obligaciones. No los podemos separar. ¿Sí? Se necesitan mutuamente, se relacionan mutuamente. Por eso se dice que el derecho es bilateral, que el derecho es impero-atributivo. Establece derechos y obligaciones que le son correlativas a esos derechos. ¿Sí? Si la ley establece, por ejemplo, que la educación, por decirles algo, la educación a nivel universitario en el sector público, Universidad de San Carlos de Guatemala, es gratuita. Si ustedes recuerdan, pues en la Universidad de San Carlos únicamente se paga la inscripción, ¿verdad? No se paga una mensualidad. No es porque sea gratuita y va a funcionar gratis. La Universidad de San Carlos es la universidad más cara en Guatemala. Lo que sucede es que no la pagamos nosotros los estudiantes. La pagan los guatemaltecos contribuyentes que pagan impuestos. Sí, hay derechos y obligaciones al mismo tiempo. No se concibe que se regule un derecho sin su obligación que sea correlativa. Bien, vamos a cambiar de diapositiva, solo me confirman si se ve, por favor. Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Vea. Sí, licenciado. Gracias, muy amable. ¿Cómo evoluciona el deber jurídico? Sí, lo que nosotros conocemos hoy en día como deber jurídico, lo que nosotros conocemos hoy en día como una obligación, ha tenido una evolución a lo largo de la historia, ¿verdad?
En un primer momento, por ejemplo, surge como un deber religioso. Esto quiere decir que un ser superior, que un ser divino, establecía el cumplimiento de determinados parámetros, establecía el cumplimiento de determinadas obligaciones. Como un deber religioso, prácticamente nosotros teníamos la obligación de acatar y cumplir plena, profunda y voluntariamente todo aquel acto, toda aquella conducta que derivaba en la salvación de las almas. Es decir, nosotros teníamos que cumplir con los mandamientos de un ser supremo, de un ser celestial, ¿verdad? De Dios. Sí, ya era una obligación impuesta por un ser divino. Posteriormente, el hombre pues va interiorizando, digamos, esta circunstancia, ¿verdad? Ya se convierte de un deber religioso en un deber ético. Porque la persona a lo interno genera un deber de conciencia. La persona establece esas obligaciones que deban cumplir. ¿Sí? Ya se basan en parámetros propios del sujeto. Ya no se basa solo en un deber de cumplir una ley impuesta o una obligación impuesta por un ser supremo, sino realmente ya se convierte en un deber de conciencia, en una obligación que el propio sujeto se impone. Con el paso del tiempo, ese deber ético evoluciona y se da lo que es un deber moral, ¿verdad? La diferencia, para que lo tengamos claro, es que cuando ya se convierte en un deber moral, la persona ya no solo sigue sus propios parámetros, ya no solo sigue su propia conciencia, sino la persona se obliga a cumplir con aquellas obligaciones impuestas por la sociedad. Aquellas obligaciones que han sido establecidas por ese agente social externo denominado sociedad. ¿Verdad? De esa cuenta, esos dogmas religiosos y ese deber de autoconciencia evolucionan al punto que la misma sociedad va estableciendo conductas que debemos cumplir, conductas que debemos realizar o que debemos abstenernos de realizar. Con el paso del tiempo, pues eso llega hasta lo que es el deber jurídico, ¿verdad? El deber jurídico prácticamente pues admite la tesis de la neutralidad de la moral. Admite la tesis de la neutralidad del deber religioso. Esto quiere decir que el deber jurídico no se sustenta en una obligación impuesta por un ser divino. No se sustenta por una obligación impuesta por un ser social denominado sociedad, sino que por el contrario, el deber jurídico surge precisamente al momento de crear las normas jurídicas. Nosotros hemos reconocido en nuestra ley suprema, en nuestra Constitución, cómo surge y se origina el derecho. Y hemos reconocido como única forma válida esa forma de creación del derecho, ¿verdad? El proceso legislativo. Eso quiere decir que es a partir del momento en que se legisla o en que se regula una nueva ley, donde ya adquiere ese carácter de deber jurídico. El deber jurídico surge precisamente cuando surge el derecho y cuando surge el Estado como tal, ¿verdad? Surge al momento en que aparece la propiedad privada y la sociedad se divide en clases antagónicas. Esa es la evolución del deber jurídico como tal. El deber jurídico reúne ciertas características. Dentro de esas características, pues nosotros encontramos que está el origen de su obligación. Encontramos también, por ejemplo, lo que el deber jurídico presupone la posibilidad de aplicar o no aplicar una sanción. También encontramos que el deber jurídico recae sobre un sujeto parcialmente artificial y que este deber jurídico no puede subordinarse a la intencionalidad que tenga cada sujeto, ¿verdad? También se establece como una de sus características que a más deberes impuestos por el ser humano, menor será la órbita de su libertad jurídica. Y por último, que el deber jurídico es independiente de las motivaciones por las cuales actúa la persona. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? Únicamente las estábamos más o menos enunciando para que ustedes supieran. La primera de las características es el origen de la evolución del deber jurídico.
Solo permítanme. Rodolfo, adelante. Licenciado, disculpe que lo regrese al tema del deber jurídico, perdone. Al inicio del capítulo, a mí no me quedó muy claro, dice textualmente, el LIC dice que plantea la inexorable correlatividad del deber jurídico y del derecho subjetivo. LIC, discúlpeme, no. Claro, Rodolfo, eso Usted lo lo mencionó explicamos. muy rápido. Eso lo Perdone. explicamos cuando hablamos que el derecho es bilateral. ¿Por qué dijimos que el derecho es bilateral, Rodolfo? Porque todo derecho conlleva una obligación, licenciado. Exacto, por eso es que están íntimamente relacionados. A eso se Porque refiere siempre con un derecho, si usted tiene un derecho subjetivo a su favor, existirá Ajá. una persona, individual o jurídica, obligada a cumplir con ese derecho que usted tiene a su favor. ¿Verdad? A eso se refiere. Si usted tiene derecho, por ejemplo, a el derecho a la salud, ¿verdad? El derecho subjetivo a la salud. Si el Estado le reconoce a usted el derecho subjetivo a la salud, alguien tendrá que garantizarle ese derecho subjetivo a la salud. En este caso, el Estado. Por eso dicen que el vínculo es inalterable. El vínculo siempre va a existir. Frente a un derecho siempre existe una obligación, independientemente de si la persona o el sujeto lo quiere. Si la ley regula un derecho subjetivo a nuestro favor, automáticamente está estableciendo que alguien debe cumplir con esa obligación. Disculpe. No tenga pena. Lo que quiero llegar, digamos, es que eso se basa en esa bilateralidad, ¿verdad? Frente a un derecho siempre vamos a encontrar una obligación. Y es lo que les mencionaba. Si el derecho establecía, por ejemplo, que íbamos a pagar menos por la tarifa de energía eléctrica, alguien tenía que asumir esa tarifa para que ese beneficio lo gozáramos nosotros. En este caso, el Estado. No podemos concebir, digamos, un derecho sin que frente a él exista una obligación que le sea correlativa, ¿verdad? Bien, dijimos que dentro de las principales características del deber jurídico encontramos el origen de su obligación. Generalmente, la existencia de un deber jurídico presupone la existencia previa de una norma jurídica. No puede existir una obligación si ésta previamente no ha sido regulada, normada y establecida en la ley. ¿Sí? A ustedes no pueden exigirles que cumplan con algo que la ley no establezca, ¿verdad? Por eso se dice que en cuanto al origen de su obligación, la existencia del deber jurídico necesariamente obliga y presupone la existencia de una norma jurídica previa que lo establezca. ¿Sí? En otras palabras, no existe obligación si previamente no está regulado así en la ley. Por ejemplo, Rodolfo, usted no podría venir al Estado y cobrarle el impuesto por buena conducta o el impuesto por mala conducta, porque es una obligación que no está contenida o establecida en ley. Necesariamente para hablar de una obligación o para hablar de un deber jurídico, este debe estar previamente regulado en la norma. ¿Sí? La segunda característica dice que el deber jurídico presupone la posibilidad de aplicar una sanción. Esto quiere decir que el derecho, como norma de conducta, regula que en caso de no cumplirse en forma voluntaria, en caso de que el derecho no se acate en forma espontánea, la persona se haga acreedora a una sanción, ¿verdad? En caso de que el derecho no sea cumplido espontáneamente, va a regular los mecanismos a través de los cuales se va a hacer efectivo o va a lograr su cumplimiento. Esto quiere decir entonces que toda obligación debe ser cumplida. La obligación que no es cumplida en forma voluntaria, la misma ley nos va a obligar o va a regular los mecanismos a través de los cuales nos va a obligar a cumplirla. ¿Sí? Si nosotros no cumplimos con las obligaciones o con los deberes jurídicos establecidos en la ley, nos vamos a hacer acreedores a una contraprestación. Nos vamos a hacer acreedores, en este caso, a una sanción. ¿Sí? Por ejemplo, la ley establece que yo tengo que pagar impuestos, ¿verdad?
Si yo no pagué el impuesto de circulación de vehículos, el último día como máximo, que el último día fue el 31 de julio, ¿qué sucede? Si a mí en un operativo o en un retén me para, por ejemplo, la Policía Municipal de Tránsito, o me llegara a parar lo que es la Policía Nacional Civil a través de su departamento de tránsito, a mí me pueden multar, ¿verdad? Por no haber pagado ese impuesto. Adicionalmente, la SAT puede bloquear mi NIT y no van a permitir realizar ningún otro tipo de transacción comercial. Si fuera poco, no solo voy a tener que pagar el impuesto que omití pagar, voy a tener que pagar regularmente una multa equivalente, según el impuesto, al 100% del impuesto que dejé de pagar, más intereses, más mora. Si yo tenía que pagar, por ejemplo, 500 quetzales de impuesto de circulación, se me venció el paso y no los pagué, yo voy a tener que pagar los 500 que no pagué, más los 500 de multa, más los intereses que eso genere por cada día, más la mora. Si se dan cuenta, entonces el derecho sí nos está obligando a cumplir, porque si no pago, adicional de que me puedan poner una multa, adicional de que tengo que pagar el doble más intereses más mora, la SAT me puede demandar ante un juez, ¿verdad? Me pueden embargar los bienes, etcétera. Es decir, el derecho sí regula los mecanismos para hacer efectivo ese incumplimiento de la obligación. Por eso dice que el hecho de que la norma regule una obligación o regule un deber jurídico trae aparejada de que se puede imponer una obligación ante su incumplimiento. Otra característica es que el deber jurídico recae sobre un sujeto parcialmente artificial y que no puede estar subordinado a la intención o a las peculiaridades que cada sujeto tenga. ¿Qué quiere decir esto? Vean, la persona o el sujeto obligado no es un individuo humano cuya identidad se encuentra a la vista pública, ¿verdad? La ley no va a decir, Alfredo López tiene que pagar el IVA. La ley no va a decir, André Castillo debe pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. Cuando nosotros decimos que el deber jurídico recae sobre un sujeto parcialmente artificial, es porque generalmente en el caso de la ley, y sobre todo al momento de establecer una obligación o un derecho, no identifica concretamente a las personas, no las individualiza, sino por el contrario, utiliza estereotipos sociales, ¿verdad? Recuerden que el sujeto o la persona, el ser humano, es una persona estereotipada socialmente, ¿verdad? Es una persona fungible. Por eso ustedes se van a dar cuenta que la ley dice, el padre está obligado a prestar alimentos. No dice Rodolfo Reyes, no dice Anelín Vega, no dice ningún otro nombre. Se refiere a un estereotipo social que puede encuadrar en muchas personas. La ley también dice, el patrono que despida a su trabajador sin justa causa está obligado a pagar indemnización universal. Nunca menciona el nombre de una empresa o menciona el nombre de una sociedad o de una persona concreta, sino se refiere a un estereotipo social para esa obligación. ¿Sí? De la misma manera, otra de las características establece que a más deberes impuestos al ser humano, menor va a ser la órbita de su libertad jurídica. Esto quiere decir que mientras más normas se creen, más obligaciones vamos a tener, más deberes jurídicos tendremos que cumplir o más conductas deberíamos evitar, ¿verdad? Mientras más normas y más obligaciones se establezcan, cada vez el campo de acción de la persona se va a ir restringiendo a poder hacer lo que la ley le permita o lo que la ley específicamente no le prohíba. Por eso se dice que a más deberes, menor el ámbito de acción de la persona, ¿verdad? Otra característica establece que el deber jurídico es radicalmente independiente de los motivos por los cuales obra la persona. Esto quiere decir que el deber jurídico implica que la persona conoce la norma.
Recordemos que la ley del organismo judicial en su artículo número 3 establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley. De esa cuenta, se presupone legalmente que todos somos conocedores de la norma. No importa si acabamos de cumplir los 18 años, no importa si tenemos 50 años, no importa si sabemos leer y escribir. ¿Sí? La ley presupone que todos conocemos el derecho. Por lo tanto, cuando decimos que el deber jurídico es algo radicalmente independiente de las motivaciones que tiene la persona que está sometido al derecho, nos referimos a que la persona está obligada a cumplir los deberes establecidos en la ley. Sí, la persona no puede argumentar que no le gustan, que no le parecen, que no los conocía o que no está de acuerdo. Si la norma regula una obligación o regula un deber jurídico, tenemos que cumplirlo. ¿Sí? Aquí no está sujeto a nuestra discrecionalidad. Ya vimos que si no la cumplimos, nos vamos a hacer acreedores a una sanción, ¿verdad? A eso precisamente se refiere. Hasta acá, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Por mi parte, todo claro. Muy bien. Si no se pronuncia, pues yo asumiré que todo está claro, ¿verdad? Y continuaré con la clase. Ahora, si ustedes preguntan, con mucho gusto yo invento sus inquietudes o sus dudas. Que el deber del derecho subjetivo tenía una clasificación doctrinaria, el deber jurídico también